Revolución. Una palabra que ha significado tanto, pero quizás no lo suficiente. Hemos visto su andar a lo largo de la historia y quedamos a las puertas de nuestros tiempos. Sin embargo, durante el siglo XX fue tomada como bandera por muchos regímenes que no terminaron muy bien, que digamos. La revolución como intención ha mostrado sus costuras, pero la necesidad de cambio es irrefrenable y pareciera superarnos como seres humanos. Las cosas no son color de rosa como quieren hacer ver aquellos que se ven favorecidos por la lógica en que se han ordenado nuestras sociedades. Y aunque nuestras formas modernas de organización han internalizado hasta cierto punto la inevitabilidad del cambio, este no suele darse de manera perfecta y por estadística es normal que se tense la cuerda más de la cuenta hasta que termina rompiéndose y llevándose todo por el medio. Si queremos evitar esto, debemos entender la dinámica de estos movimientos que buscan un cambio, y para esto es necesario comprender cómo nuestras sociedades se mueven hacia un futuro incierto. Cada uno de nosotros somos testigos, pero también podemos ser protagonistas al entender nuestras limitantes, pero también nuestras capacidades. Veámoslo. Usualmente las llamadas revoluciones surgen como respuesta a la incapacidad de las instituciones o estructuras de poder establecidas de hacer frente a las nuevas condiciones o necesidades sociales, sin hablar precisamente de señores feudales y siervos o de empresarios y obreros, ya que en la práctica las distinciones entre un grupo y otro es muy difícil, por no decir imposible. Podemos decir que dentro de una sociedad hay individuos que ostentan más poder que otros, ya sea por fuerza económica, política o moral, generándose una sensación de injusticia que invita a la acción en aquellos desfavorecidos o a una sensación de superioridad que invita a la apatía en aquellos favorecidos por el status quo. Lo que sucede es que todas las personas desarrollan maneras de comportarse de acuerdo a su entorno, a su disposición genética, a las experiencias vividas, etc. Cada uno, dentro de su contexto, pensará que tiene lo que merece o que merece eso que quiere. Llegado el punto en que el juego se vuelve uno de suma cero, es decir, que para que uno gane el otro tenga que perder, ahí es cuando se da el conflicto. Y para que se den estos escenarios, pueden haber pasado muchas cosas. Según Tocqueville, suceden cuando la opresión dirigida por los grupos de poder disminuye y hace creer al sometido que tiene la capacidad de hacer algo más de lo que ya venía haciendo, y efectivamente se pone manos a la obra. Marx nos habla de un aumento de desigualdades y de condiciones terribles de vida que siembran el descontento a la espera de una chispa. E incluso podemos complejizar un poco más y hablar de una privación relativa, es decir, cuando las personas pierden algo que ya tenían y se habían acostumbrado, aun cuando su subsistencia no está en juego, sumándosele la condición de que la cúpula de poder haya perdido capacidad de neutralizar a los potenciales revolucionarios y que estos, al ver una rendija abierta, terminan echando toda la puerta abajo. Las variantes y combinaciones pueden ser tantas como cada una de las revoluciones que haya. Recalco la inmensa cantidad de variables que suelen intervenir en un momento histórico determinado, resultando en que un cálculo exacto sea imposible. En el mejor de los casos, agitaciones de inmenso calibre a todo el sistema de una sociedad resulta ser una apuesta, y una muy elevada. Dirigir el curso de los acontecimientos en estas condiciones es con toda certeza una ilusión de mentes crédulas y confiadas excesivamente en sus convicciones. En parte por esto no es raro que las revoluciones terminen comiéndose a sus propios hijos, aquellos que las iniciaron. Solo por citar algunos ejemplos conocidísimos. Robespierre terminó perdiendo literalmente la cabeza por la revolución que inició. Trotsky se vio exiliado y posteriormente ejecutado por órdenes de su antiguo colega. El movimiento revolucionario, una vez iniciado, se enfrenta a esta realidad inobjetable. No puedes controlarlo todo. Si agitas el panal tendrás que hacer frente a las abejas enfurecidas. Y las primeras de estas abejas que vuelan a picar al que osa perturbar la supuesta calma son precisamente aquellos que creían que todo estaba perfecto y que aquellos que se agitan son unos locos que no disfrutan de las bondades que se les ha proporcionado. Y cuando ya el asunto se transforma en uno de supervivencia, es decir, si pierdes el poder, te matan, es hasta cierto punto lógico que defiendan su posición con uñas y dientes. Pero en este sentido también es lógico que aquellos que se alcen contra el orden establecido estén dispuestos a llevar
todo hasta las últimas consecuencias, porque saben que no les regalarán nada. Ahí es cuando nos encontramos con uno de los elementos más despreciables, pero al mismo tiempo inevitables en este tipo de eventos, y por qué no decirlo, en la historia en general: la violencia. Ya dediqué un video al asunto de la violencia, le pueden echar una revisada, pero para resumir nos encontramos con variantes de los problemas que hemos visto, principalmente el de la totalidad y de cómo esta es inalcanzable. Nunca podrás aniquilar por completo al enemigo y tarde o temprano este volverá por su venganza, que podrá ser incluso más cruel de la que se le hizo a él. Y después el otro responderá de la misma manera, cayendo así en una espiral de locura sangrienta. Añado que, dada la incapacidad de determinar con exactitud el devenir de los sucesos, toda acción implica en realidad una apuesta, y como toda apuesta se puede ganar o perder. Ciertamente, mientras más elevada sea, si triunfas, mayores serán las ganancias, pero si caes, también las pérdidas serán muy superiores. Y cuando estas pérdidas son vidas humanas, cabría al menos cuestionarse por un momento si esa apuesta es realmente necesaria, sin mencionar que un eventual fracaso puede dejarlos en una situación peor que en la que iniciaron, extendiendo la desgracia en el tiempo. Es por esto que, con el tiempo, este elemento violento se ha ido disipando con tal de integrar la dinámica revolucionaria en el juego democrático, ejecutar el cambio a través de reformas graduales llevadas por consenso, aunque no deja de ser imperfecta. Los más radicales acusan que el sistema democrático, en cualquiera de sus variantes, es una muestra de cómo la superestructura de los dominantes sigue dándole todo a ellos mismos mientras dejan las obras para los demás, que permanecen hipnotizados con esos cambios que no son más que espejitos que les cambian por oro. Otros aseguran que el enfrentamiento solo se pospone porque hay muchos casos en los que la acumulación de reformas termina prendiendo un levantamiento que no se hubiera dado sin esas reformas en primer lugar. Sea cual sea el caso, el cambio histórico es incuestionable, porque una de las razones de que no podamos controlar lo que sucederá es porque no llegamos a conocer todos los factores que están en juego. Y lo peor, aquellos pocos que conocemos no los llegamos a entender del todo, y lo más importante, los conocemos solamente en un punto en el tiempo. Quizás cuando decidamos actuar en base a eso que supuestamente conocemos, ya ese conocimiento no sirve porque aquello que creíamos conocer ya no es como era antes. Las cosas cambian y debemos convivir con eso, y nunca sabremos todo lo que está en juego para así tomar la decisión correcta. Por eso, toda acción es una apuesta. Sin embargo, llegados a este punto, hay que meter el freno, porque toda esta argumentación respecto a nuestras incapacidades nos va dejando cada vez más vulnerables a la inercia de las cosas, es decir, nos quita toda capacidad de acción porque todo es más grande que nosotros y nuestras capacidades. Tener nuestras limitaciones en mente no debe ser un obstáculo para, efectivamente, ejercer nuestra acción en el mundo. Porque si dudamos de todo y esperamos a tener la información completa para actuar, no vamos a actuar nunca. Y nuestras acciones es lo que nos diferencia de una piedra que cae por la ladera de una montaña. Está claro que podemos hacer más que todos los objetos inanimados que se dejan llevar por la inercia y fuerzas físicas. Y así como esa piedra cayendo cambia su posición de un momento a otro, nuestras sociedades cambian la manera en que se organizan, con la gran diferencia que ese cambio no depende de la gravedad, como con la piedra, sino de cada una de las acciones de millones de individuos que se van sumando unas con otras. Reconocer nuestras limitantes no nos debe dejar en la inacción, sino ayudarnos a dirigir nuestras acciones de manera más estratégica y no desperdiciar recursos o vidas en caminos que no llegan a ningún lugar. Sería algo así como saber que no podemos dominar los océanos, que todo el agua en el mundo tiene más poder que nosotros, pero no por eso dejaremos de construir represas. Si solo nos quedáramos con el conocimiento de nuestras limitantes, nos echaríamos a morir porque no podemos dominar el agua. Pero si vamos más allá y le damos la vuelta, podemos aprovechar la oportunidad, ya no de nuestras limitantes, sino más bien de lo que nuestras capacidades nos permiten hacer. Y lo bonito del asunto es, sea por lo que sea, nuestros conocimientos se van acumulando y nuestras capacidades individuales se suman a las grupales que van creciendo en el tiempo gracias a la colaboración de muchos individuos. Bajando toda esta abstracción a lo que venimos hablando, si el cambio histórico es inevitable y la revolución es, en el mejor de los casos, cuestionable, sumado a que las reformas graduales tampoco son la solución mágica, al menos no simplemente así como así, nos encontramos en que debemos reunir esfuerzos para evitar los estragos de las primeras
y la ineficiencia de las segundas. Debemos dejar atrás nuestras ansias de totalidad. Por más esfuerzos que hagamos, no quita que un régimen sumamente opresor se instale y la única solución sea sacarlo a la fuerza con todo el sufrimiento que eso trae consigo, o que una serie de reformas inocuas defrauden continuamente a mucha gente que clama el cambio que desean o merecen, perdiendo la fe en todo lo establecido y buscando otras vías que usualmente son caóticas. Sin embargo, debemos seguir haciendo lo que está a nuestro alcance, aunque no sepamos bien lo que es exactamente eso que lo está. Si vamos probando, obviamente nos equivocaremos en el camino, pero iremos avanzando. Si entras a una habitación oscura, pero ya sabes que tienes muchas cosas atravesadas y vas tanteando lo que hay alrededor, tumbarás unas pocas cosas, pero nunca tantas como si atravesaras la habitación corriendo. Alguien pensará que la solución para no tumbar nada sería quedarse parado, sin moverse, pero ya vimos que la inacción no es ninguna solución. Hay que hacer lo que sea, pero moverse por esa habitación oscura, así sea solo para llegar al interruptor de la luz y al encenderla, darnos cuenta que hay otra puerta a otra habitación igual de misteriosa. Pero siempre una acción informada tendrá más posibilidades de éxito. Nunca lo sabremos todo y por eso siempre será una apuesta. Sin embargo, la incertidumbre se reducirá en la medida en que conozcamos más de la situación. Si dijimos que usualmente los estallidos se generan por la ineficiencia de las estructuras gobernantes, se debe fomentar el constante monitoreo de la situación que cambia muy rápido y por eso debemos esforzarnos tanto. Y a los problemas detectados, procurar darle una respuesta lo más certera y rápida posible. Y para eso se deben incentivar la formación de estructuras relacionales innovadoras pensadas para esta nueva situación analizada. Es un trabajo de nunca acabar. Y sí, sé que estas recomendaciones son muy generales, pero esto no es ningún plan de gobierno ni nada. Son solo palabras que buscan poner pañitos de agua fría a las altas temperaturas y anteojos que permitan enfocar mejor nuestro entorno, que mientras más lo conozcamos, mejor nos irá. No todo se tiene que quedar en el ámbito técnico, porque intentando darle otra vuelta de tuerca a la realidad de nuestras limitaciones como humanos, la apuesta que implica una acción se puede plantear a tan largo plazo que seguramente no veremos los resultados. Vimos como muchas cosas de las que quedaron de esas revoluciones solo vieron frutos muy avanzado el tiempo, incluso cuando todos sus participantes ya no caminaban entre nosotros, lo que pone el acento en nuestra capacidad de acción. Una acción que, con buenas intenciones, pero también muy bien informada gracias a la acumulación de conocimiento, se proyecta a futuro, dejando espacio a que la incertidumbre haga lo suyo. Esto se les parecerá mucho a esas ilusas expectativas de ciertos revolucionarios que ejecutaron una cantidad inimaginable de acciones crueles confiados en que el futuro sería mejor. Pero la gran diferencia con lo que propongo es que ese final soñado realmente no existe. Y con eso baja la virulencia de las acciones que son capaces de hacer, porque sin paraíso al que llegar, no se está dispuesto a sacrificarlo todo. Además de que mientras más estabilidad haya, las personas tenderán a confiar más en el futuro, empoderándose con acciones dentro de los parámetros institucionales, porque confían en que la estructura en general de la sociedad en donde viven no los dejará mal. Sí, muy bonito, pero muy difícil también. Y como dije, no hay un destino al que ir, no se persigue la competencia perfecta o la utopía comunista, se persigue la existencia misma en su típico devenir, con subidas y bajadas, con placeres y sufrimientos. Como hemos visto, el cambio histórico, lo llamemos o no revolución, se ha dado y se dará de distintas y novedosas maneras. Pareciese sí que el concepto de revolución afronta sus horas bajas, pero estaría mal simplemente desecharlo como un invento de unos cuantos locos, porque sería negar buena parte de nuestra historia reciente o lejana. Hay que destacar que las estructuras de buena parte de nuestras sociedades modernas se antojan mucho más elaboradas y complicadas que antes. Esto responde al proceso lógico de acumulación de conocimiento que les comenté, aunque no por eso no se puedan corromper. Sin embargo, esto hace que apostar por un movimiento que derrumbe todo eso sea cada vez más complicado, y también ha traído como resultado que aquellas voluntades reformistas se tengan que integrar a la dinámica dominante, dejando aislados y con cada vez más posibilidades de fracasos aquellos que opten por los métodos antiguos y violentos. En el mejor de los casos, el concepto de revolución no es recomendable, dado que quizás en parte a esta bajada de rendimiento quienes lo usan o pretenden dirigir o proclamar revoluciones, lo hacen con exagerados sesgos apuntados a objetivos poco nobles. Hemos revisado cómo es casi imposible derribar toda una estructura, y lo es más ahora. Por eso
En el mejor de los casos, aquellos revolucionarios clásicos podrán aspirar a conquistar una cuota de poder dentro de la estructura ya dominante. Por eso, aunque consigan quitarle el poder a sus enemigos, ocuparán el mismo lugar que esos enemigos ocupaban, siendo ahora estos revolucionarios los favorecidos por el sistema, por el mismo sistema que estaba. Y obvio que no buscarán derribar dicho sistema porque no son estúpidos o suicidas. El mayor problema de esto es que en esa cúpula de poder no entran todos, y probablemente estos nuevos líderes llegaron levantados por miles o millones de seguidores que después se quedarán de brazos cruzados viendo cómo sus sacrificios solo sirvieron para darle riqueza y poder a otros que, a razón de que ahora son ricos y poderosos, ya no voltean a mirarlos. Por eso no sigan a revolucionarios, no son más que falsos profetas que les pegarán una patada y cuidado sin un tiro apenas puedan. Las revoluciones suelen comerse a sus hijos, no se vuelvan su comida. Y si no quieren ser seguidores, sino más bien dirigir una revolución para conseguir riqueza y poder, engatusando con palabras bonitas y combativas a sus seguidores, bueno, eres libre de hacerlo, pero que sepas que eres despreciable. Aunque seguro poco te importará mi juicio o el de los demás. Por eso, este mensaje va a todos aquellos que, espero sean la mayoría, no aspiren a volverse tiranos. También, como lo prometido es deuda, una hora después, hay que hablar de que, si bien han acaparado prácticamente el concepto de revolución, esos zurditos quemacarros no son los únicos ni mucho menos los más peligrosos. Hablamos de lo que fue la revolución industrial y criticamos el llamarla así, pero si hay quienes lo siguen haciendo es porque quizás, no sé, ¿les interesa? Quizás, solo quizás, aquellos que hablan de una cuarta revolución industrial que supuestamente estamos atravesando, lo hacen motivados con que veamos este proceso tan significativo como las revoluciones industriales del pasado. Que puede que sí lo sea, pero romantizan todo, afirmados en ideas de totalidad y radicalidad, como lo puede ser esa grandilocuente noción de progreso humano. Porque si nos espera un futuro brillante, ¿cómo no soportar todas las vejaciones que tengamos hoy en día? Yo no sé ustedes, pero se me hace una lógica muy parecida a esa que veníamos comentando de que matemos al que haya que matar porque nos espera un mundo mejor. Siempre pareciera que nos compran con historias de glorias futuras. Por eso no les crean aquellos que les intentan vender el paraíso, y más cuando, usando eso como excusa, los hacen pasar por penurias en su día a día. Porque sí, el cambio digital y lo que está sucediendo con las inteligencias artificiales auguran cambios profundos en nuestras vidas, pero si por eso dejaremos que los trabajos se precaricen y los derechos laborales ganados a lo largo de décadas y con litros de sangre a cuestas se vayan al carajo, no creo que esté bien. Los cambios no se verán de la noche a la mañana, e incluso sabemos que las viejas formas de hacer las cosas no desaparecen del todo. No sé, un ejemplo que se me viene a la cabeza, ahí está el mercado alrededor de artesanías o vinilos, habiendo opciones más eficientes y económicas, que no nos sometan con la amenaza del apocalipsis, porque no se dará a menos que nos caiga un meteorito, y aún así seguramente tendremos una versión cyborg de Bruce Willis que destruye esa roca. En fin, preocúpense por conocer lo que los rodea, para llevar a cabo acciones informadas significativas, o en las que crean, aún sabiendo la posibilidad de que estén equivocados, y que los resultados nunca lleguen a verlos. Júntense con la gente, organícense para aprender, ayudar o incidir en el devenir de sus sociedades en la medida de lo posible, y no se dejen marear por cantos de sirenas que solo quieren que te acerques para que seas su cena o su escalera al poder o a la riqueza. Y eso, cuídense mis niños. Con esto termina esta trilogía que de verdad hizo que se me rompiera la cabeza en muchos momentos. Y perdonen si detectan algún error, terminé abarcando tanto que no me extrañaría, ya que es imposible ser experto en todo esto. Pero todo este discurso quizás sea una muestra de que toda acción efectivamente implica una apuesta, ya que si hubiera esperado a saberlo todo, nunca hubiera hecho nada. En fin, espero que esto les sirva como una invitación a seguir juntando conocimiento y mejorando, ya lo dicho, a ver si resolvemos esto donde vivimos. No sé. Gracias por ver y escuchar, cuídense mucho, suscríbanse si no se han suscrito y sigan, me gusta, saben cómo es todo. Un abrazo, hasta la próxima.